Hola, hola a todas las personas que estáis hoy aquí en este nuevo directo de El Bullying en Acción, concretamente en el capítulo número 20 para hablaros sobre pequeños delincuentes y el bullying. Hoy veremos un poco qué quiere decir esto de pequeños delincuentes que le he puesto de forma provisional, entre comillas, para que entendáis otro punto de vista que suelo hablar desde quiénes están participando en estos conflictos de bullying y cuál es la otra cara de la moneda de quién empieza este conflicto. Así que hoy quería lanzaros esta pregunta. Antes de nada, familias, ¿puede ser mi hijo un pequeño delincuente del bullying? Entendiéndose que el pequeño delincuente es algo para comprender quién inicia este conflicto, es decir, si puede ser una posible persona que agrede a otras personas o que acosa de forma repetida haciendo que eso sea bullying. Pues eso puede pasar, mi hijo puede ser eso realmente. Hagámonos esta pregunta. ¿Alguna vez en su etapa desde que ha sido pequeño, desde los 3 años hasta que crece y tiene 18 y sigue en otros estudios y desarrollándose o estudiando, trabajando y se vincula con diferentes personas, ha agredido o ha molestado a alguien o a grupos de personas durante diferentes ocasiones? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabéis? Pues hoy esto es para daros un poco a pensar y a que tengáis más herramientas si nunca os encontráis desde este lugar. Porque antes de nada, de daros como algunos tips que ya os adelanto y que sobre todo me encantaría muchísimo que las personas que estáis hoy por aquí que vayáis al final a mi biografía para que os podáis descargar el radar del bullying. De esta manera sepáis identificar qué señales podéis ver en vuestra hija o hijo antes de que estalle ya un conflicto de bullying y que ya en primer lugar se empiezan a sentir mal o a disgusto con cosas extrañas y no saben bien si eso se da porque les hacen realmente el acoso. Entonces, hablando de estos pequeños delincuentes que os comentaba, a los que me refiero, que son quienes inician estos conflictos, ¿de acuerdo? Es algo provisional que nos ponemos en nuestra mente y esto no es una idea para que pretendamos pues etiquetar y a señalar de forma despectiva a otras personas, que en este caso pues pueden ser nuestras hijas o hijos, sino que es algo para que nos ayude en nuestro imaginario, en nuestra mente, poner foco quién hace qué. Y hablando de los roles, de quién acosa a quién empieza qué, quién dijo que, por ejemplo, Olga es de esta forma y por lo tanto va a humillar a otras personas, o quién dijo que Olga es una chivata, que es una mentirosa, o que un grupo de personas hacen estas cosas. ¿Quién empieza todo esto? Pues hablando de las personas que agreden, no existe un perfil en particular para decir es que son más altas, son más agresivas, son de un determinado sitio o bien proceden de una familia pues más adinerada o menos o una situación desaventajada o tienen quizás un momento de crisis. Existen diferentes factores y casos que nos hacen entender el por qué una persona puede llegar a agredir. Lo que no es ningún condicionante el hecho de que si nuestra hija o hijo, por ejemplo, viene de una familia pues que está más aislada o que por ejemplo está la mami sola o en el caso todo lo contrario, que están los dos papis y además tienen una buena relación entre ellos, se comunican y todo va genial hasta que de pronto llega la adolescencia y ¡pum! Notas un cambio súper drástico en su actitud y todo, y dices, ostras, empieza a agreder de forma repetida. Nos avisan en clase, nos avisan afuera a los diferentes espacios extraescolares o donde va. Por lo tanto, con esto que quiero deciros y compartiros que no tenemos que estigmatizar, no tenemos que señalar de que esta chica, este chico, que porque viene de esta familia o porque es así, asá, agrede o es un motivo que lo justifica para que haga bullying. O sea, no, por favor, familias, las que estáis por aquí, es algo súper importante y algo que en nuestra mente debemos de enmarcarnos porque cualquiera puede estar en una situación complicada a nivel de gestión personal, sobre todo para conocer el por qué tú tienes esa necesidad de decirle a esta otra persona, oye, tú eres así, o decir esta mentira, o a señalarle, o empujarle, o hasta agrederle.
Y de hecho, si lo traspasamos al plano de las pantallas, como el ciberbullying, que es para hacer un pequeño adelanto, que en otro momento ya os introduciré algo en específico sobre ciberbullying y los roles, ¿no? Cómo se ven desde allá, pues allá vemos que se extiende más, ¿no? Y claro, el quién empieza cada conflicto muchas veces es más difícil de ubicarlo y de entender. Entonces, haciendo resumen de esto que os decía, que es muy importante, y para pasar a los siguientes puntos que son de mucho interés y seguro que a todas y todos vosotros os van a interesar un montón. Pues lo que os decía, que no hace falta que seas más alta, más baja, más fuerte, más valiente, más sociable, que vengas de una familia con más dinero o con menos, o que seas más molón o más guay, o el popular o no la popular. Cualquier persona en diferentes situaciones o en diferentes procesos más bien que esté pasando en su propia situación personal puede encontrarse en un momento que diga, ostras, es que me está molestando esta persona, no sé cómo decirle que pare, por ejemplo, que aquí sería poner un límite. ¿Y qué hago? Pues en vez de decirle, me está molestando esto, voy a golpe, o le insulto, o le falto el respeto de otras formas y busco sus cosquillas. Por lo tanto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo que pasa en relación con el bullying? Es decir, que se juzga desde otro lugar a quienes empiezan el bullying, ¿no? Y aquí vengo a daros un mensaje a vosotras, familias. No es un lobo que se come a las ovejas, ni las ovejas, en este caso, son las personas más débiles, hablando del bullying, ¿no? De las que siempre les pasa lo mismo, ay, qué pobrecillas, qué tal, qué lástima, o todo lo contrario, es que es un malote, que no sé qué. No, no y no, por favor, rompamos eso, porque es innecesario. Cuanto más victimismo le pongamos hacia esas personas, es peor porque le estamos dando mayor importancia hacia lo que hacen y es algo que realmente no tiene lógica y si nos fuéramos más tirando un perfil psicológico, qué tal, qué mandangas, que eso hay un montón de estudios por si ya os interesa, pero hoy no viene tema de razón de esto, sino que vamos a ver cosas prácticas que realmente podáis utilizar en las conversaciones a diario y que sobre todo lo podáis compartir con vuestras hijas o hijos para que se rompan un poco el coco y digan, ostras, quizás en algún momento he hecho eso y podía ofender a más de un chico o una chica. O es que puede ser que en alguna situación yo haya agredido a otra chica o chico y no sabía que eso era bullying. Porque también aquí viene una parte como familia de hacer esta autorreflexión, que no está mal aceptar que en una determinada situación, como personas, no sabemos gestionar situaciones y nos cogen como nuevas y nuevos y tenemos que pensar que nuestras hijas o hijos vienen como pollitos, vienen recién saliendo del caparazón, aprobando, experimentando lo que es la calle y conociendo los riesgos que tiene de que digan una cosa o que se equivoquen o que les falten el respeto y allí es cuando se forja su personalidad, porque sobre todo cuando son pequeños van viendo, van aprendiendo en función de lo que ven en casa, ¿no? De lo que trae su mochila emocional como también de aprendizajes, que es algo súper importante. Yo siempre digo, al final en la escuela se comparten muchos aprendizajes, muchas experiencias súper valiosas y nutritivas, aunque lo que da una base previa a lo que somos como futuras adultas o adultos está y reside en la casa. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de lo que vemos, de lo que nos amamantamos, que nuestros papás ven, cómo se relacionan ellas o ellos, si se quieren, si se cuidan, si también tienen esos hábitos de autocuidado para ellos mismos, como también si, por ejemplo, vemos que nosotras y nosotros como familias estamos siempre, ay, mira el gordo, el vecino, qué tal, no sé qué, estamos en el modo criticón o en el modo victimismo, todo eso ellos lo absorben. ¿Y por qué digo que lo absorben? Porque se suele decir que eso pasa cuando somos pequeños, lo que pasa siempre. O sea, desde que son pequeños se forja todo eso y es como los primeros escalones, disculpad, y ya a medida que se van creciendo y tienen pues más sentido de la razón y que ya tienen intereses, van preguntando, ya todo eso lo ven normal, normalizan esa forma de relacionarse y de ser. Y disculpad aquí que he hecho un paréntesis grandes, lo que era muy necesario compartir eso porque veo muchas veces
desde otros lugares que desafortunadamente hoy no viene al caso, ¿vale? Lo que para poneros otro ejemplo paradójico, que en las escuelas se juzga, es que esta familia o este papá o este mamá no le está enseñando bien o no le está enseñando mal. Tampoco vamos en ese plan de que siempre tengamos que tachar a que el hijo de tal es el malote o es este pequeño delincuente porque agrede a otras personas. Y es la razón de eso que seguramente en su casa está viviendo una situación, pues, ¡pum!, de una crisis, o es que no le cuidan, no le dan atención, porque no es así tampoco. Ya se ve, de hecho, que hay que desmitificar un poco, romper esta forma de entender todo esto en relación a quién acosa a quién y cómo es la persona en sí que hace bullying. Así que gracias a las personas que os vais incorporando y como compartías, ¿vale? Gracias, Jeff, por tu mensaje. Hay que dar una importancia objetiva al problema y más atención a la solución por parte de iguales. Sí, exactamente. Es que hay que tomar conciencia de que en este conflicto, que es el bullying, como también en el ciberacoso, siempre hay estas dos partes de quien muerde a la otra persona y quien se deja morder, por decirlo metafóricamente, y un poco pues para soltar el peso de la densidad que os he dicho, que también es muy importante que lo reflexionéis, y que se le dé la misma atención en el sentido de que no se trabaje más a quienes lo padecen en primera persona, que también lo necesitan, sino que se trabaje por otro lado y de forma simultánea con quienes lo están viviendo en primera persona. Y es aquí donde os hago también una llamada, familias, a que si estáis viendo señales extrañas o cualquier cosa que desidentificáis en el sentido de que, ostras, quizás ayer mi hijo se sentía más así, ahora veo que está muy diferente, con la vecina se relaciona tal, ya de hecho no quiere ni salir con sus amistades y empieza como a irse separando de lo que estábamos acostumbradas a ver o a conocer de cómo es nuestra hija o hijo. Y os gustaría ver más allá, pues os recuerdo, tenéis disponible en mi biografía el radar del bullying totalmente gratis para que os lo podáis descargar y además lo podáis compartir con aquellas familias para que se lo descarguen y conozcan posibles señales que te detectan, que te confirman que seguramente tu hija o hijo esté pasando por esta situación de bullying, desde este enfoque dirigido a las víctimas. Obviamente, si os interesa compartir más situaciones alrededor de quien hace bullying, si sospecháis que vuestra hija o hijo está desde este lugar, también desde mi biografía me podéis mandar un mensajito y allí estaré encantada de saber un poco qué es lo que estáis viviendo. Y continuando con esto, hoy quería compartiros otro tema súper clave, súper importante, que es que cuando nosotras como adultas vemos a esta persona que agrede, ¿no?, a este delincuente, que me gusta decirle así metafóricamente, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues juzgamos su cuerpo, juzgamos lo que vemos, su envoltorio, en vez de conocer la persona y el por qué hace todas estas cosas, que era un poco a motivo del directo de hoy. ¿Y por qué os digo todo esto? Pues por algo muy simple, que me paso los 3 puntos que os quería compartir de mucho valor para que tengáis estas herramientas prácticas y que son aplicables desde tanto la perspectiva si tenéis una hija o hijo que sospecháis que vive el bullying en primera persona, como si también agrede, y por otro lugar sería también transferible si os encontráis una situación que vuestra hija o hijo casi nunca se moja en estas situaciones, que quiero decir, que no participa tanto de, yo recibo esto, me siento mal, lo incubo, qué tal, que cada día estoy así, o bien soy quien empieza los conflictos y dale, y dale, y dale, sino que prefiero verlos, no hago nada y aparentemente no tengo yo esa responsabilidad, aunque como sigo viendo todo esto, estoy fomentando que eso continúe, porque no hago nada para parar estas situaciones. Por lo tanto, familias, 3 aspectos claves que os quería compartir, 3 elementos para que tengáis muy presentes cómo podéis ir trabajando todo esto con vuestras hijas o hijos. Primero, independientemente del rol que tengan, como observadora, como participante a nivel de si agrede o es agredida, tenéis que observarles, tenéis que saber muy, muy bien quiénes son. ¿Y qué quiere decir eso? Observarles sin juzgarles. ¿Y qué es no juzgar?
pues quitarnos nuestras etiquetas, disculpad, a nivel de decir, nuestra hija o hijo a veces puede ser un poco respondón con nosotras o nosotros, o nos trata de esta forma, o habla así a este compañero, o cualquier otra cosa, ¿vale? Fuera. Etiquetas, juicios, comentarios despectivos. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Pues comprendiendo que al fin y al cabo están en este proceso de crecimiento como jóvenes, como pequeños preadolescentes que también van evolucionando y se nutren de todo lo que íbamos compartiendo y que existe una diversidad de personas. Por lo tanto, nuestras hijas o hijos, a eso ya viene sin segundo punto que os iba a compartir, son bastante complejos desde esta perspectiva porque se están construyendo y van probando, van testando qué les gusta, qué no les gusta. Y para poneros un ejemplo muy, muy práctico de con una personita que estuve trabajando, con el caso de Luca, que es un joven de 11 años que ya empezó primero de la ESO, camino a los 12, el primer ciclo ya dejando la primaria y pasando la etapa pues como de los grandes, aquí sería el cole ya grande porque se empiezan a estudiar cosas más seriosas y empiezan viendo hacia qué camino van a nivel de sus estudios. Pues este chico vestía siempre con ropa más ancha, oscura, siempre con bambas y como con una determinada forma de ser que venía asociada pues a un grupito de personas, ¿no? Que no hace falta mencionarlo. Seguro que en todo vuestro imaginario lo ponéis una figura, ¿no? Os lo imagináis perfectamente. Y esto, para poneros un ejemplo, que era el motivo de este directo, no le convertía en que era una persona delincuente ni una persona maléfica por hacer bullying, porque su situación personal estaba de que como él se sentía siempre juzgado a razón de su peso, que estaba también pues con cierta obesidad y además su masa muscular, es decir, su cuerpo estaba más fuerte, aunque entre este margen, ¿no? de sentirte fuerte y a la vez no tan delgado, eso para él mismo le daba ventaja cuando se relacionaba con sus compañeros, que eran pues de otro cuerpo, básicamente. Y él quería tener siempre toda la razón, sobre todo porque nunca dejaba que otras personas se rían de él y de cómo es su aspecto físico. Por lo tanto, contraatacaba de forma violenta. Lo que, claro, eso a desconocimiento como familia de que quizás nuestra hija o hijo, en este caso, que es un chico, pues ahí puede haber cierta debilidad, ¿no? O ciertos temas que digan, ostras, quizás me acomplejo con mi peso, no me siento segura o hago estas cosas para que el resto de personas no se piensen que soy uno más del montón o soy un pringado o cualquier cosa, cualquier etiqueta. Entonces me pongo mi capa, me pongo mi superpoder y entonces me convierto en esta persona delincuente que falsamente me llaman así cuando agredo a otras personas. Por lo tanto, familia, como recordatorio, nunca les digáis a vuestras hijas o hijos todas estas cosas o comentarios, etiquetas que a vosotras y vosotros mismos no os gustaría que ellos os digan ni que nadie os diga. Tratadlos como si les hablaseis a vuestras mejores amigas en este sentido, porque tenéis que tener súper presente que esa base de educación emocional, de valores y de cosas a nivel que les ayudan a cuestionarse quiénes son hacia su crecimiento, tiene que ser para validarlos, para reafirmarse, no para pensar lo contrario, para sentirse inferiores, sentirse débiles, sentirse inválidos. No. Siguiendo con otro tema. Segundo punto. Importantísimo conocer qué gustos tienen e intereses. Aquí, súper clave, comprender que tanto nuestras hijas o hijos, partiendo de que son muy diversos y en la diversidad está nuestra esencia, que sus gustos que tienen no siempre tienen por qué cuajar y ser los mismos que tenemos nosotras y nosotros mismos. Y esto no tiene por qué ser un desinterés de decir, es que esto no nos interesa, esta música de hoy en día no vale nada, o estas series tampoco, o este videojuego no, porque dejando de lado todo lo que a ellos les importa y ponen en primer lugar, hace que nuestra relación con ellos vaya en deterioro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros no nos interesamos, no nos involucramos en lo que en su mundo es súper top, súper importante,
para ellos no nos estamos interesando en quiénes son ellos. Y eso forma parte a nivel de conocer también la personalidad de nuestras hijas o hijos. Aquí podríamos incluir a nivel de talentos, de habilidades y hasta incluso los puntos que hacen que digas, ostras, que mi hijo es fabuloso, fantástico, haciendo esto en particular. Así que en conclusión, recordarles que cada uno de ellos o ellas son únicas y únicos y que es súper, súper importante que valoren que las personas que les quieren, sobre todo, siempre van a respetar desde su esencia cómo son y no van a tener la necesidad de juzgarles, menospreciarles ni hacerles daño. Y eso es súper importante para unirlo con el punto que os decía. Continuando con el tercer y ya el último aspecto que os quería compartir para comprender esta visión que hoy hablábamos sobre los roles a nivel del bullying. Súper clave la comunicación en cualquier momento. O sea, creo que sería algo que abraza todo, el paraguas a nivel de la base. ¿Por qué tenemos que comunicarnos con ellos? No desde un lugar de gritarles, menospreciarles o humillarles, como ya venimos diciendo en este directo, ni imponiéndonos al final, porque no nos pretendemos poner en un sitio de desigualdad en frente a lo que son, sino más bien de igual, no pareciendo, aquí hago paréntesis, no pareciéndonos a nivel de que somos también jóvenes, sino respetando nuestra madurez, nuestra experiencia, lo que también respetando que la otra persona es un igual a nosotros, que tiene unos mismos derechos a ser respetado, a ser cuidado, a ser merecedor de conseguir cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hablar con ellos súper clave. Lo que sin ahogarles a diario con preguntas. Que nos interesemos no quiere decir que los ataladremos a esto, ahora nos preocupa esto, ahora lo otro, y tengamos un guión y venga, lo repasamos y pim pam. No, hay que saber hacerles las preguntas en función del momento y también de cómo se sienten. Y también aquí se incluye saber poner los límites a nivel de la relación, que en eso en la asertividad cubre un papel súper importante, porque si nosotras y nosotros mismos no nos sentimos muy bien en algún momento, eso lo notan y nuestra relación con ellas o ellos, dependiendo de cómo estemos nosotras, varía. Por lo tanto, súper importante expresar cómo nos sentimos, expresar también nuestras opiniones, sin dejar de lado cómo son nuestras hijas o hijos y a la vez también compartirles de forma constructiva. ¿Qué quiere decir constructiva? Pues destacando y poniéndole sobre la mesa, poniéndole el valor a todo aquello que le hace especial y que nos gusta de él o de ella y además puede mejorar para que ayude a otras personas. Así que espero que hoy, familias, os hayáis quedado con algunas ideas claves a nivel de lo que hemos compartido sobre qué rol hay en este tipo de conflictos, que veníamos a hablar desde la perspectiva de quién agrede y sobre todo recordaros que tenéis allá en la biografía disponible el radar para que también hagáis un compartir con más personas que les pueda interesar o necesitar saber todos estos conocimientos y de forma también gratuita. Así que gracias a todas las personas que habéis estado hoy por aquí. Agradecer también a las personas que más adelante participarán en futuros directos, que habéis estado también presentes. Gracias también. Y un fuerte abrazo a todas y todos. Y recordaros antes de nada, de cerrar, que nos veremos ya el próximo directo para el jueves que viene. Jueves, el fecha, disculpadme que no lo tengo en mano. El jueves 26 a las 9:30, junto a una invitada especial también, para hablar de un nuevo tema alrededor del bullying. Así que gracias a todas y todos y gracias a mí misma por este espacio tan valioso y necesario. Un abracito ahora sí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!